Historia del comercio internacional. Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores. Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la comunidad. Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la siderurgia. Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor. Introducción de la moneda. La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero, no solo tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar valor. Las rutas comerciales. A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. Entre las rutas más famosas destaca la ruta de la seda, pero también había otros importantes como las rutas de importación de pimienta, de sal o de tintes. Las cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera indirecta. La ruta que se creó a raíz del movimiento de tropas, suministros, armas, artesanos especializados, botines de guerra, etc. reactivó la economía de muchas regiones europeas. Este mérito se atribuye en parte al rey inglés Ricardo I Corazón de León, que al involucrarse en la Tercera Cruzada consiguió importantes victorias comerciales para Europa, como por ejemplo el restablecimiento de la ruta de la seda y la recuperación de las rutas de la pimienta. Escena portuaria austral. Las ciudades del desierto del Negev estaban asociadas al extremo mediterráneo de la antigua ruta del incienso y de la ruta de la seda. Comercio de los romanos con la India según el Periplus Maris Erythraei del siglo I. Guerra, en la costa occidental del Golfo Pérsico, y las tierras y los pueblos orientales del siglo I a.C. La economía del reino de Cataban, mostrado en el mapa en azul claro, se basó en el cultivo de especias y plantas aromáticas y en su comercio y el de sus productos derivados, como el incienso y la mirra. Se llevó a cabo su exportación al Mediterráneo, la India y Abisinia, donde fueron muy apreciados por muchas culturas. El transporte se hacía con dromedarios en las rutas que cruzaban Arabia. Y a la India, se hacía por mar. Este mapa del Yemen muestra la ciudad de Mocha que se halla en la costa oriental del Mar Rojo, enfrente de Eritrea, que está en la occidental. Este mapa ilustra el primer viaje de Vasco da Gama a la India, que aparece en color negro, y los viajes de Prodacovil, mostrado de color naranja, y Afonso de Paiva, mostrado de color azul. El tramo común de los dos últimos aparece en color verde. La actividad monopolista de la Compañía Británica de las Indias Orientales dio lugar en respuesta al motín del té. Mapa de la participación en la Organización Mundial del Comercio. En verde rayado.
muestra a los miembros que pertenecen a la Unión Europea. En verde continuo, muestra a los miembros ajenos a la Unión Europea. En amarillo, muestra a los observadores de próximo ingreso. En anaranjado, muestra a los observadores. Y en gris, muestra a los ajenos de ingreso pendiente. A finales del siglo XIII Marco Polo fue pionero en el desarrollo del comercio europeo con el Extremo Oriente abriendo la ruta de la seda. Más tarde Vasco da Gama exploraría rutas por mar menos costosas y más seguras hacia el este asiático. De la misma manera, desde el descubrimiento de América, la búsqueda de un paso interoceánico que permita una línea comercial directa entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico condujo al hallazgo del Estrecho de Magallanes. Comercio transatlántico. Antes del siglo XIX las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían en barcos de vela, lo cual era lento y a menudo peligroso. Con los barcos de vapor, las travesías se convirtieron en más rápidas y seguras. Entonces empezaron a surgir grandes compañías oceánicas con travesías muy frecuentes. Pronto, el hecho de construir el mayor transatlántico, rápido o lujoso, se convirtió en un símbolo nacional. Las innovaciones en el transporte. Antes de la revolución del transporte del siglo XIX, las mercancías de consumo tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de destino. Era económicamente inviable transportar mercancías desde un lugar distante. Junto con la revolución industrial se llevaron a cabo una serie de innovaciones en el transporte que revitalizaron el comercio. Ahora las mercancías podían ser manufacturadas en cualquier lugar y ser transportadas de una manera muy barata a todos los puntos de consumo. Locomotora de vapor. Una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el ferrocarril. Gran Bretaña fue la pionera en este ámbito, y a consecuencia de eso, en la actualidad tiene la red de ferrocarriles más densa del mundo. En España la primera línea de ferrocarril se construyó en 1840 entre las poblaciones de Barcelona y Mataró. En otros lugares de Europa y de E.U. También tuvieron mucha importancia el transporte fluvial. Se empezó a ensanchar y a profundizar muchos ríos con el fin de hacerlos navegables. Y un poco más adelante en muchas regiones se empezó a construir densas redes de canales navegables. Finalmente, la aparición del automóvil y la construcción sistemática de carreteras, provocó que las mercancías se pudieran transportar justo al punto exacto de su consumo, es lo que se conoce como distribución capilar de mercancías. 4 siglos después, la necesidad de acortar distancias para fomentar el desarrollo del comercio llevó al hombre a fomentar obras de infraestructura que desafiaron la imaginación de su época. El Canal de Suez, inaugurado por Ferdinand de Lesseps de 1869, significó un paso trascendental para la ruta Oriente, induciría un vuelco en el mapa del comercio internacional. En ese mismo año Estados Unidos inauguró el ferrocarril transcontinental, una solución que se afianzó como potencia comercial. En América del Sur, por su parte, en el año de 1910 marca la inauguración del ferrocarril trasandino central que uniría a Argentina y Chile cruzando los Andes, una iniciativa privada completamente innovadora para la época, presentada durante las presidencias de Sarmiento y Errázuriz Zañartu con el fin de impulsar la Unión Americana para el beneficio de los intereses comunes. En 1914, el hombre comprobó una vez más que el ingenio y la audacia son la base del desarrollo. La monumental construcción del Canal de Panamá puso nuevamente en evidencia la importancia de las obras de infraestructura de este calibre para la integración y el crecimiento mundial. Globalización. La globalización, desde el punto de vista económico, es una tendencia derivada del neocolonialismo que trata de hacer una zona de libre comercio a nivel internacional. La globalización nace como consecuencia de la necesidad de rebajar costos de producción con el fin de dar la habilidad al productor de ser competitivo en un entorno global. Numerosos grupos pacifistas y ecologistas protestan en contra de esta tendencia, a favor de otras políticas más proteccionistas. Otros grupos sindicalistas también se muestran fuertemente opuestos a la globalización, pues las multinacionales trasladan puestos de trabajo desde los países desarrollados hasta países del tercer mundo, con sueldos mucho más bajos. Gracias por su atención.
Integrantes: Alejandro García Barbosa, José Luis Rodríguez Núñez, Juan Manuel Sánchez Jurado,